Bienvenidos a una emisión más de El Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que analizamos con estudiantes de diversas carreras y universidades algunas de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy vamos a platicar sobre el amparo en revisión 664-2018 resuelto por la segunda sala de este alto tribunal bajo la ponencia del ministro Lainez. ¿Qué vamos a platicar? Bueno, sobre los derechos y obligaciones que impone la Ley de Aviación Civil tanto a los pasajeros como a las aerolíneas mexicanas. Yo soy Alejandro Telles, gracias por acompañarnos. Comenzamos. Pues bien, como les platicaba, en este asunto dos aerolíneas mexicanas promovieron un juicio de amparo indirecto en contra de diversos artículos de la Ley de Aviación Civil y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, las cuales imponían nuevas obligaciones a las aerolíneas mexicanas, así como en contra de dos circulares obligatorias y diversas actuaciones en expedientes administrativos tramitados ante la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor. Entre otras cosas, las quejosas alegaron que las normas reclamadas violaban su libertad de profesión, de competencia, de contratar e incluso su libertad en general de imponer determinadas modalidades y condiciones para la prestación del servicio del cual son concesionarias y permisionarias. A lo largo de la sentencia, la segunda sala desarrolla diferentes argumentos por los cuales consideró que dichas libertades no se vulneran, por lo tanto determinó no amparar ni proteger a las quejosas. Para platicar sobre este tema nos acompañan Isolda Vela, de Derecho, de la Escuela Libre de Derecho, y Dalia Greenberg, de Relaciones Internacionales del ITAM. Qué gusto tenerlas por acá. Ya pudimos platicar de mil cantidad de temas que no eran las aerolíneas. Ahora vamos a platicar sobre esto. Dalia, empiezo contigo. Platícame en general, ¿qué te pareció la sentencia? ¿A favor, en contra, por qué? Pues la verdad es que tengo sentimientos encontrados de esta sentencia. Por un lado, sí creo que las aerolíneas en los últimos, no sé, 10 años han como reducido los servicios a los, o sea, como que antes te daban de comer y ya no, antes te incluían las maletas y ya no, y como que siento que parece como que se han puesto como en complot para ir reduciendo estos gastos y darnos un peor servicio a los consumidores. Y se han hecho cosas que creo que sí violan los derechos de los consumidores, como que si te atrasan tu vuelo, no importa, si no llega la maleta, o sea, sí te tienen como que pagar ciertas cosas, pero creo que cada vez hay menos como cosas que se nos dan a los consumidores. Pero por otro lado, y más en este año tan duro para las aerolíneas, pues las aerolíneas están quebrando. Y o sea, en México hemos visto cómo aerolínea tras aerolínea está quebrando y cómo primero fue Mexicana y cómo ahorita Interjet también está quebrado. Y la verdad es que si no hay competencia y si no hay muchas aerolíneas en el mercado, pues los precios van a seguir subiendo y los derechos de los consumidores también se van a seguir afectando. Entonces, creo que por un lado, o sea, sí hay que promover como esta competencia y que las aerolíneas nacionales, en vuelos nacionales, tengan los mismos, pues el mismo nivel de competencia que las internacionales. Pero por otro lado, sí creo que se han vulnerado ciertos derechos de los consumidores y que cada vez vemos pues menos servicios que nos dan a los consumidores cuando usamos a estas aerolíneas. Claro, coincido completamente contigo y ya me explicarás en términos económicos que tú conoces mejor que yo, cómo el sistema nos ha llevado a nosotros como usuarios a conformarnos con eso, ¿no? ¿En qué momento decidimos pues, que ya no podíamos llevar la maleta, que ya no podíamos comer en el avión, que ya no se nos iba a dar tal servicio, al grado de que efectivamente, antes de esta ley de aviación civil y las reformas que llegaron en la administración pasada, era ridículo que te pudieras enfrentar a cancelaciones, a atrasos, a muchísimas cuestiones no previstas en el cual el que siempre salía perdiendo era el usuario. Esto parecía un casino, la casa nunca pierde, ¿no? Entonces, me parece que eso era bastante preocupante. Sin duda regresamos a ese tema. Isolda, bienvenida a Derecho a Disentir. Platícame, Muchas ¿qué gracias. te parece la sentencia? Muchas
Gracias, Alejandro. La verdad es que a mí me parece que es una sentencia muy interesante, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista fáctico. Creo que el tema de la procedencia del amparo, particularmente en el tema de las circulares obligatorias, es interesantísimo porque parece que las quejosas están tratando de alegar que se trata de normas al mismo tiempo autoaplicativas y heteroaplicativas, lo cual jurídicamente a mí me parece una franca aberración y me gustaría discutirlo más tarde. Pero también desde el punto de vista fáctico, como ya mencionaba Dalia, me parece que es una sentencia muy interesante que pondera la libertad tarifaria con los derechos al consumidor, y creo que para eso sí es muy importante que lo analicemos desde un punto de vista pues del test de proporcionalidad que ya ha dado la Suprema Corte, porque la verdad es que yo creo que al final del día sí se están protegiendo derechos del consumidor. Creo que además hay un tema importantísimo de libre competencia y libre concurrencia que me gustaría discutir, sobre todo pues con Dalia, que sabe mucho sobre economía, porque creo que aunque la sentencia no haga referencia específica al artículo 28 constitucional, evidentemente sí tenemos que analizar las características estructurales del mercado nacional de transporte aéreo de pasajeros para pues poder hacer un análisis más completo de lo que implica. Y en relación con lo que ya mencionaba Dalia sobre la quiebra, creo que estoy totalmente de acuerdo en que sí tenemos que también proteger a las aerolíneas, pero creo que sería importante discutir si eso debe recaer sobre el consumidor pagando extra o no, porque yo creo que más bien se deriva de situaciones fácticas y se deben tener otro tipo de soluciones para pues proteger a las aerolíneas más allá de que nos cobren o no nos cobren el sandwichito, que de todas maneras es muy malo. Malísimo siempre y cada vez más caros, como en el cine, igual. Pero, ven, ahí de los temas que tocan aquí en una primera instancia noto un factor común y este es, hay una libertad económica, sí, y en un sistema, llamémosle así, de libre mercado, pues entendemos que debe haber cierta libertad para las partes para que contraten de la forma en la que ellos quieran. Pero aquí ya tenemos una intervención estatal. Dalia, ¿tú crees que está justificado? Porque, a ver, si yo pongo una empresa, al fin y al cabo yo podría decir, una empresa de este tipo de servicios, yo podría decir, bueno, pues son mis términos y condiciones, si ellos no quieren viajar, pues que viajen con otra, ¿no? ¿Y por qué se va a meter al Estado a regular este tipo de negociaciones entre particulares? ¿Te parece justificado o qué opinas? Pues, o sea, creo que, o sea, toda libertad tiene sus límites y no se trata de decir como tú puedes hacer lo que quieras con tu empresa y puedes, no sé, o sea, también casos, por ejemplo, de cambio climático, tú como es tu empresa, tú puedes arruinar el cambio climático como quieras. Y la verdad es que hay en ciertas cosas que el Estado tiene que intervenir para fomentar también la libre competencia. O sea, va a haber veces que pues se van a generar ciertos monopolios que se generan pues de forma natural porque se le llaman monopolios naturales, que es que pues es tan caro tener aviones que muy poca gente puede, o sea, pocas empresas pueden llegar a ser una aerolínea porque es carísimo llegar a ser una aerolínea. Entonces se forman estos como monopolios que se dan de manera natural, o sea, no se dan como Ajá, por por ley. patentes o porque el gobierno los impone como fue el caso de Telmex o pues en esos años, sino que estos monopolios se dan pues, por lo caro que es poner una aerolínea. Y en esos casos se recomienda que el gobierno sí intervenga de esta manera, pues para que los precios no sean tan altos y para que puedan entrar más empresas y pues poder, sí, o sea, pues que los costos no sean tan altos para que puedan entrar nuevas empresas y que se fomente la competencia, porque eso es lo que queremos, que haya competencia y eso es lo que quieren pues para que el mercado funcione como debería de funcionar. Hay veces que no es suficiente con que la mano invisible controle todo, sino que hay veces que el Estado sí tiene que intervenir pues para mejorar la situación Pero, pues, de ese qué mercado. interesante este tema que tocas, porque, ok, una vez que aceptamos tu postura, que es decir, sí a la intervención del Estado, viene la segunda pregunta que es ¿hasta dónde y hasta dónde no? ¿No? Porque bajo el mismo argumento de defender al sistema de mercado y de cómo opera, hay ciertas injerencias que no aceptamos y que decimos, si ponemos este tipo de injerencia como el establecimiento de precios máximos, se puede distorsionar de tal forma el mercado pues, que todos vamos a acabar jodidos, ¿no? Entonces habría que ver hasta dónde sí, hasta dónde no. A ti te preguntaría, en ese sentido, Isolda,
¿A ti te parece que el Estado sí debe de intervenir en este tipo de casos cuando hay ciertas barreras de entrada, como mencionaba Daria, que provocan este tipo de monopolios naturales? Estoy, la verdad, totalmente de acuerdo con Dalia. Yo creo que sí es un caso claro en que debe haber una intervención estatal. Y justamente es por las características estructurales del mercado, ¿no? Creo que es evidente que tenemos un mercado que es propenso a las prácticas monopólicas por distintas razones y creo que nos lo indica la misma ley federal de competencia económica, ¿no? Creo que estamos hablando de un mercado que tiene pocos competidores, en que tenemos pues un servicio que es muy homogéneo, en que tenemos simetría entre competidores, en que tenemos, como ya mencionaba Dalia, barreras fuertes de entrada a la competencia, tanto jurídicas en el sentido de todos los permisos que se requieren, como fácticas, porque es carísimo poder entrar y poner aerolínea. Y además algo muy importante que creo que es esencial en el derecho de competencia económica, tenemos un insumo esencial que de hecho ha sido materia de análisis de la COFESE varias veces, que es el tema de los slots del aeropuerto, ¿no? El tiempo que tienes y el espacio en el que puedes despegar y aterrizar. Entonces, por todas estas características estructurales del mercado, sí es muy propenso que haya pues prácticas monopólicas, incluso si no hay un acuerdo como tal entre competidores, que digo, también podría haberlo, no sabemos si hay prácticas monopólicas absolutas, pero la realidad es que es propenso por estas características. Entonces yo creo que es muy lógico que el Estado tenga que intervenir. En ese sentido, porque está al final de cuentas protegiendo los derechos de los usuarios en términos del artículo 28 constitucional. Pero creo que la sentencia, más allá del derecho de competencia, también nos dice que hay otros derechos que son los simples derechos del consumidor, ¿no? Que el Estado también tiene que proteger, ¿no? En términos, pues, de entrada desde el artículo primero constitucional. Entonces yo creo que desde el punto de vista del derecho de protección de los derechos al consumidor, como del derecho de la competencia económica, sí se justifica una intervención estatal. Por supuesto que no sea desmedida. Y la sentencia sí nos da buenos parámetros y creo que pues por eso tendríamos que analizar el caso concreto de la restricción particular a las aerolíneas, ¿no? Para saber si está justificada o no. Tocaste como 25 temas que quiero abordar. Entonces, a ver, pongo mi cabeza en orden y vamos paso por paso. Primero, sí, y para ponerlo en términos generales, para los que no son economistas, para los que no son abogadas, etcétera, pues sí, tenemos una relación entre un particular que quiere viajar a Tulum, aunque sea época de pandemia, y tenemos a este tipo de empresas, a este tipo de servicios de transportes aéreos, ¿no? Y como tal, tenemos que hacer un acuerdo de voluntades en el cual fijamos términos y condiciones para que podamos comprar ese ticket y ellos nos brinden este servicio. Un contrato al cual ahora todo se hace por internet, jamás leímos las cláusulas, jamás leímos en mil cantidad de cosas y solo le damos clic, aceptar. Este tipo de relaciones, como bien lo mencionaban, ya no es una relación simétrica, ¿no? Ya tenemos un contrato de adhesión, llamémosle así, en el que nosotros lo único que hacemos es pagar y poner nuestra firma, deal. Ok, ahí me dicen, si es necesario que intervenga el Estado, y no en un tema de neutralidad, sino en un tema de proteger a la parte desaventajada, ¿no? A los usuarios. Pero muchas veces podemos darnos, o sea, me parece que podríamos estar idealizando la participación del Estado en este sector. ¿Qué tanto, Dalia, podemos ver que el Estado también está afectando por medio de normativa, por medio de impuestos, de un TUA que es altísimo, de lo más alto a nivel mundial? ¿Qué tanto podemos hablar de que la injerencia del gobierno sí te lleva a una eficiencia del mercado como tal, ¿no? O a mejores condiciones en este tipo de transacciones? ¿Qué opinas? Sí, o sea, yo creo que, o sea, también una de las razones por las que tiene que intervenir el Estado es porque es un servicio necesario. O sea, no nos podemos quedar sin aviones. Y entonces, por eso sí, o sea, si de la nada todas las aerolíneas empiezan a quebrar, o sea, va a quebrar México también, o sea, porque no van a llegar las cosas a México, no van a llegar los bienes de importación, no vamos a poder exportar. O sea es un servicio que se tiene que, pues, que proteger, o sea, un poco por el Estado. ¿Hasta qué punto? Pues es la pregunta que todos los economistas creo que se hacen. O sea, no es tan fácil de contestar, pero, o sea, según la teoría económica, pues hay dos maneras que el mercado, o sea, que el gobierno puede regular a este tipo de como de monopolios naturales. Y es, o sea, uno es como forzarlo a que sean competitivos, pero en el momento en el que los estás forzando a que pongan como el precio de competencia perfecta, las aerolíneas van a tener pérdidas a fuerzas. Entonces se tiene que subsidiar
a las aerolíneas. Y pues ese dinero, que es ese subsidio, pues ese dinero se pudo haber usado para otras cosas, para educación, para salud. Entonces, al final sí está teniendo un costo para la sociedad, tal vez no como directo, porque los consumidores sí estamos pagando menos, tiene un costo para la sociedad indirecto. Y otra de las maneras que se dice que es como mejor para regular estas cosas es como forzarlo a que tenga como beneficio cero y que las aerolíneas no tengan ganancias, pero tampoco tengan pérdidas. Entonces, le estás poniendo un precio más bajo que lo que pondrían si tuvieran o sea, si fuera un monopolio, pero no están teniendo pérdidas, entonces no los tienes que subsidiar. El problema de esto es que no hay incentivos a hacer las cosas bien, porque no tienen ganancias y saben que no van a tener ganancias. Entonces no hay incentivos para tratar bien al consumidor, que yo creo que es mucho lo que está pasando. No hay incentivos para tratarnos bien porque nosotros dependemos hoy en día o sea, ahorita casi todos los vuelos es puro Volaris o Aeroméxico, que es mucho más caro. Entonces, o sea, no nos queda de otra, entonces no hay incentivos para que nos traten bien porque literal no nos queda de otra. Claro. Y entonces eso es como pues uno de los problemas que pasa, pero sí, o sea, no es una fácil como hasta qué punto se tiene que meter el Estado y hasta qué punto tiene que regular, pues creo que es una pregunta que los economistas se siguen cuestionando. No es tan Pero fácil. qué importante cómo lo planteas. Quisiera retomarlo ahorita que regresemos al segundo bloque, porque sí, ante un problema al que nos enfrentamos como ciudadanos, se nos pueden ocurrir 10,000 ideas que son sencillas, ¿no? Topen, regula, tal, pero hay consecuencias económicas detrás de cualquier decisión que tomemos que puede derivar, pues sí, a la pérdida de incentivos para que más agentes entren al mercado y generen más competencia, ¿no? Esto se está poniendo muy interesante. Yo sigo con más dudas porque estoy aprendiendo mucho de lo que ellas me están compartiendo. Entonces, no se vayan. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos al segundo bloque de El Derecho a Disentir. Estamos de vuelta en El Derecho a Disentir por Justicia TV. Estamos teniendo un gran programa en el que estamos analizando cómo funcionan estas cargas normativas de la ley de aviación civil, ¿no? En este primer bloque pudimos determinar un poco cómo juega este mercado de servicio de transporte aéreo, cómo se ven involucrados tres agentes, el consumidor, las empresas y también el gobierno. Y nos preguntamos muchas cosas muy interesantes. ¿Cómo debe ser esta participación por parte del Estado? ¿Hasta dónde sí? ¿Hasta dónde no? Sobre quién recaen las consecuencias de este tipo de obligaciones. Muchas veces el discurso de los derechos humanos lo entendemos únicamente segmentado a la participación del Estado, ¿no? Y a las tres ramas de gobierno, pero no, los derechos humanos y las obligaciones y el respeto y la protección y la garantía nos involucran a todos, tanto personas físicas como personas morales, y las empresas tienen un llamado due diligence al cual se tienen que acoplar para respetar ciertos parámetros, ¿no? Que es lo que nos compartían las panelistas, ¿no? No pueden hacer lo que quieran y decirnos que está bien simplemente pues porque ellos no están en el Estado. No, tienen que respetar los mismos límites que tenemos que respetar nosotros. Ahora, Isolda, te quería preguntar, hay un tema súper interesante en la sentencia. En tu primera intervención me parecía que estabas muy convencida de tu punto de que, pongamos en contexto a la gente que nos acompaña, hay dos formas de impugnar una norma, ¿no? Una es cuando se considera que es autoaplicativa y otra cuando se considera que es heteroaplicativa. ¿Cuál es la distinción? Pues cuando se da la afectación a la persona que lo va a impugnar. Cuando decimos que una norma es autoaplicativa, decimos que con su mera entrada en vigor, es decir, una vez que se llevó a cabo todo este proceso legislativo, con su entrada en vigor ya te causa perjuicio. Y cuando hablamos de una norma heteroaplicativa, decimos que tiene que haber un primer acto de aplicación, independientemente de cuándo entró en vigencia, y es ahí cuando nos podemos inconformar. ¿Qué te llamó la atención sobre este tema en la sentencia? La verdad es que creo que es un tema extremadamente interesante en esta sentencia en particular, porque parte de los actos reclamados en esta sentencia derivaban de dos circulares obligatorias, y lo que resolvió la Suprema Corte es que se actualizaba la causal de improcedencia que está prevista en el artículo 61, fracción 14ª de la Ley de Amparo, relativa a que no se promovió el juicio de amparo en los plazos previstos. ¿Y por qué fue esto? Básicamente lo que estaba alegando la quejosa es que se trataba de una norma autoaplicativa y que por lo tanto el plazo que tenía para presentar su amparo eran 30 días a partir de la entrada en vigor, lo cual claramente no se cumplía. Entonces, como la quejosa sabía esto, evidentemente,
hizo un argumento subsidiario diciendo, oye, Corte, si no estás de acuerdo conmigo en que es autoaplicativa, entonces te doy un argumento de que, suponiendo sin conceder que no es autoaplicativa y no me pasé el plazo, entonces, pues es una norma de naturaleza heteroaplicativa. Existió un acto de aplicación relativo al comandante del aeropuerto que tenía varias obligaciones conforme a estas circulares y relativas a la política de compensación, para no meternos demasiado en el fondo, no es lo importante en este asunto, pero creo que lo que a mí me llama la atención son dos cosas sobre este punto. En primer lugar, que me parece que la Corte es muy tajante al decir que no pueden coexistir normas que sean a su vez autoaplicativas y heteroaplicativas. Creo que ese es un tema jurídico que es extremadamente discutible y creo que sí tenemos casos en que la línea entre ambas, cuando se requiere un acto de autoridad y cuando no se requiere un acto de autoridad, no es tan claro. Sin embargo, creo que en el caso concreto sí era evidente que se estaba tratando de una norma autoaplicativa. Y aquí lo que me parece interesante, más allá de lo que resuelve la Corte, que creo que es evidentemente correcto, el amparo respecto de esas circulares obligatorias era notoriamente improcedente, creo que el punto aquí es que es interesante la técnica de litigio, ¿no? En que supongo que me gustan los argumentos subsidiarios, ¿no? Cuando dices, incluso si la Corte no está de acuerdo con eso, entonces te doy un argumento partiendo de otra premisa. Pero creo que aquí simplemente no había congruencia. Creo que en este caso sí es muy evidente que no funciona un argumento subsidiario. Entonces, me pareció extremadamente interesante desde el punto de vista jurídico ese tema. Comparto tu preocupación, comparto tus puntos. A mí sí me genera mucha controversia el tema de autoaplicativas y heteroaplicativas, porque me parece que no tenemos una uniformidad en el Poder Judicial de la Federación de cómo entendemos esto. Entonces intento ponerme de la parte de los litigantes y las litigantes, ¿no? De cómo entender y decir, pues para mí esto parece claramente autoaplicativo o heteroaplicativo, pero pues no sé cómo va el operador jurídico a entenderlo, ¿no? Creo que, por ejemplo, hemos tenido casos muy relevantes y muy comentados últimamente respecto a determinadas suspensiones de algunas leyes que se han impugnado, muy relevantes para el sistema jurídico nacional, donde no quedaba claro en esta comentocracia de Twitter, que nos gobierna en Twitter jurídico, sobre si se trataba de normas autoaplicativas, heteroaplicativas, incluso cuando ya hay un pronunciamiento, ya sea de la Corte o de un juzgado especializado, hay voces que te dicen, me parece que se podría jugar hacia otro lado, ¿no? Entonces, la parte que a mí me preocupa es que al fin y al cabo, en este caso, por ejemplo, el amparo es un medio de control que debe servir para todas las y los ciudadanos a defender sus intereses, ¿no? Y no todos tenemos acceso a las y los mejores abogados para que nos puedan decir, no, es una norma autoaplicativa, heteroaplicativa, porque según la teoría de qué o porque el precedente. Entonces, me parece que puede ser un tecnicismo que al fin y al cabo tenga efectos corrosivos en cómo las personas pueden acceder a nuestro sistema de justicia. Pero agradezco mucho tu anotación y de aquí me surge otra duda muy interesante, que es, ¿qué normas están en juego acá? Acá tenemos el caso de dos aerolíneas mexicanas, incluso verten algunos argumentos sobre el principio de igualdad. ¿Por qué? Porque también tenemos otras aerolíneas de otros países que prestan sus servicios en México y nosotros prestamos hacia otros lados, que se encuentran en un distinto ámbito jurídico o les aplican otras normas, pero también tenemos convenios internacionales. Entonces, Dalia, ¿cómo funciona este tipo de regulación en una actividad que es eminentemente o tiene la potencialización de ser eminentemente internacional? ¿Cómo funciona esto? Sí, o sea, uno de los problemas de esta sentencia es que hay como una irregularidad entre la ley nacional y la ley internacional y que hay tratados internacionales de cómo se debe de regular los vuelos internacionales, que no es lo mismo de cómo se debe de regular los vuelos nacionales. Los vuelos nacionales son responsabilidad del Estado mexicano y el vuelo que va de la Ciudad de México a Monterrey solamente es de responsabilidad del Estado mexicano. Pero esto cambia cuando son vuelos internacionales. Y esto de verdad es muy interesante y creo que para hablar de esto tenemos que hablar un poquito del derecho internacional del aire, que es bien interesante que, pues, antes de que se explorara el espacio, era muy claro a dónde llegaba como el territorio nacional, que era pues solamente pues el aire que estaba arriba del territorio, literalmente. Pero esto se pone en duda
cuando se lanza el primer satélite al espacio, que lo lanza en ese entonces la URSS, en el 57, que se llama Sputnik, que es igual al nombre de la vacuna, fun fact. Por eso se llama Sputnik la vacuna, porque como que están muy orgullosos de que fueron los primeros en llegar al espacio, no fue Estados Unidos, fue la URSS. Y entonces con esto se empieza a poner en duda hasta dónde llega el territorio nacional hacia arriba. Y pues la verdad es que es una discusión bien interesante, pues hay quienes dicen que es donde acaba la atmósfera, pero no en todas las partes del mundo acaba la atmósfera en el mismo lugar. Otros dicen que es hasta donde llega el vuelo de un avión, que ya más arriba ya es internacional, y como que se puso como como que en consenso que son de 90 a 100 kilómetros hacia arriba, Okay. hasta donde llega. Y cuando se descubre el espacio, también se empiezan a hacer como estas reglas en donde el espacio es internacional, entonces no puedes conquistar el espacio y no puedes conquistar la luna. Y que todavía. Y que el espacio es solamente, por ejemplo, para fines pacíficos, cosa que vemos que no se usó mucho en la Guerra Fría, solamente para fines pacíficos. Y pues esto es muy interesante y pues dado cuando se empieza también o sea, este derecho internacional del aire es muy nuevo, ¿no? Porque antes no había aviones y no te preocupabas sobre cómo ibas a volar de un lado a otro. Pero pues dado esta situación se crean muchos tratados en donde se regula los vuelos internacionales, que pues uno de los problemas de esta sentencia es que esos tratados no coinciden con la ley nacional y eso hace que no haya pues que las aerolíneas mexicanas se quejen de que están en desventaja con las aerolíneas internacionales que tienen otros términos. Claro. Y pues ese es uno de los... Este punto que tocas me parece muy interesante porque si no mal recuerdo, el argumento es como, a ver, llamémoslo así, estas reformas que entraron de la ley de aviación civil impusieron muchas más cargas normativas a las aerolíneas. ¿Por qué? Porque pues sí, en términos sencillos habían pasado el lanza con las y con los usuarios, ¿no? Esto Entre muchas cosas que vamos a discutir en específico, se encontraba el tema de cómo tenías que reponerle a la usuaria o al usuario los gastos perdidos por determinados eventos que se podían suscitar, ¿no? Y ahí se prevé un plazo, que es el plazo, si no me equivoco, eran de 10 días, ¿no? Y las empresas vienen a quejarse diciendo, oye, no, pero es que hay una norma internacional que prevé ciertos plazos y ciertos parámetros para el cobro y para la entrega de este dinero y tú me estás poniendo requisitos más estrictos a nivel nacional, ¿no? Entonces, para abordar este tema quisiera preguntarles primero, a ver, vámonos con la primera, que es el tema del boleto, es la primera que se analiza en la sentencia. Como tal, estas reformas lo que hacen es que cuando haya un tema de que se pierde el vuelo, si no me equivoco, se le tiene que pagar el boleto completo al usuario. Pero lo que entendemos por este boleto completo es lo que costaba, más los impuestos, más la tarifa aeroportuaria, etcétera, y eso se lo tenía que reponer la aerolínea al usuario. Y ellos dicen, no, pues espérate, ¿no? Pues parte de ese dinero tú me lo estás reteniendo como gobierno y ahora me estás pidiendo que yo se lo dé. ¿Les parece que es excesivo esto que se le está pidiendo a las aerolíneas? ¿Quién quiere ir primero? Isolda, vamos contigo. Muchas gracias. Creo que nada más si puedo rápido sobre lo que acaba de decir Dalia, que creo que es importante para poner en contexto esto que me estás preguntando ahora. Ya me voy a poner muy jurídica otra vez porque pues para algo somos estudiantes de Derecho, ¿no? Pero creo que sí es muy importante decir por qué fue que la Corte al final de cuentas tomó la ley nacional como el punto de partida y no los tratados internacionales, ¿no? Porque aparentemente desde el punto de vista de jerarquía normativa del artículo 133 constitucional, pues prevalecería lo que nos está diciendo el tratado internacional por sobre lo que dice la ley nacional. Sin embargo, la razón por la que esto no fue el caso es porque estamos hablando de dos mercados diferentes, ¿no? Estamos hablando por una parte del servicio de transporte aéreo nacional y por otra parte está el transporte de servicio aéreo internacional.
En el caso del transporte aéreo nacional, sí es competencia exclusiva de la Federación regular esta materia, a diferencia de lo que nos dicen convenciones como la Convención de Chicago, que tiene las libertades del aire, que ya mencionaba Dalia, todas estas cosas muy importantes del derecho internacional del aire. Entonces, por eso es que este es un caso en que, a pesar de que el tratado quizás sería más benéfico para las aerolíneas y jerárquicamente está por encima de la ley nacional, no se aplicó. Entonces, creo que eso es algo que es importante decirlo, ¿no? Y en el tema del boleto que me preguntabas, Alejandro, pues la verdad es que yo creo que al final de cuentas el consumidor sí tiene derecho a que se le reintegre el precio completo del boleto. O sea, lo que yo creo es que no debería ser a cargo de la aerolínea al 100%, ¿no? Creo que tendríamos que ver exactamente quién es quien está recibiendo el dinero que pagó el consumidor específicamente y así determinar a cargo de quién está la obligación de la devolución, ¿no? Para que sea una cuestión equitativa, ¿no? Y siempre y cuando, por supuesto, sea también atribuible a la aerolínea la razón por la que pues es necesario... Claro, regresar el dinero. Ahora, sí, fíjate, exactamente. algo que cuando analizaba este tema, me parece que la intención de legisladores en todo momento, como debe ser, procurar el cuidado de la consumidora o el consumidor, ¿no? Y ante esta finalidad toma determinadas medidas que en algún momento me pudieran parecer excesivas. Es decir, este examen que tú dices que debe hacerse sobre quién tuvo la culpa del retraso, quién tuvo la culpa de que se pierda el vuelo, es posterior a la entrega del dinero al usuario, ¿no? Y esto sí dice, no, pues mi hermano, él necesita su dinero, luego te vas a pelear con el aeropuerto, lo cual ya me parece un tema ideal en el cual el aeropuerto le va a decir, sí, era mi culpa, toma tu dinero de regreso, ¿no? Entonces, Dalia, yo te preguntaría, ¿te parece justificado que en aras de proteger al usuario le pongamos toda esta carga normativa a la aerolínea? No, la verdad no. O sea, yo creo que también uno de los problemas también que menciona en la sentencia es, por qué se canceló el vuelo. Y pues hay veces que está en juego la seguridad de la gente que está en el vuelo y que hay veces que no puede salir por una falla técnica. Y justo lo que mencionan las aerolíneas es que porque las aerolíneas tienen que pagar tanto dinero si cancelan el vuelo, entonces podrían arriesgar a la gente con tal de no pagar ese dinero. Hay como incentivos a no cancelar los vuelos, por más que haya fallas pequeñas en los vuelos. Y creo que ahí entra también la responsabilidad del Estado, que es lo que estábamos hablando antes, de que pues hay veces que el gobierno tiene que intervenir en ciertos mercados como que es pues tan delicado porque pues está en juego la vida de las personas y también porque es necesario que existan. Y pues si le estás pagando porque hoy en día pagas casi el 80% de tu boleto al TUA. O sea, hay vuelos que te dicen como si cuesta 100 pesos y te acaba saliendo 1,000 pesos el boleto y todo es TUA. Entonces, ¿por qué esa TUA la tiene que pagar la aerolínea? Yo creo que esa la tiene que regresar el gobierno y la parte que sí fue a la aerolínea la regresa a la aerolínea. O sea, donde se fue el dinero se le tienen que regresar al consumidor. Oye, y aparte, qué importante este tema que toca, por ejemplo, de la TUA, porque hablábamos en un primer momento de un Estado como interventor y protector de los derechos humanos, y aquí ya estamos hablando también de un Estado que está recibiendo beneficios, ¿no? De una actividad económica entre particulares, ¿no? Ya no hablamos de que es una TUA para mantener a flote el aeropuerto, etcétera. Estamos hablando de que el gobierno como tal está recibiendo un beneficio que, como bien lo dices, muchas veces es incluso mayor al 100% de lo que cuesta la prestación de servicio, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado, como bien decías, ¿no? El precio del boleto son 200 y terminas pagando de TUA. Tan es así que incluso las aerolíneas ahora ya te permiten pagar la TUA aparte y en meses sin intereses, etcétera. Entonces, Isolda, ¿a ti qué te parece esta parte? El gobierno ya interviniendo, está obteniendo beneficios y también, no sé si recuerden, por ejemplo, cuando entró esta ley en vigor, se hablaba mucho de los retrasos y los problemas que había en el aeropuerto de la Ciudad de México y se le fueron encima a las aerolíneas hasta que una de ellas, mexicana por cierto, salió a decir, a ver, espérenme, mis datos me están diciendo que el 83% más o menos de los atrasos que se dan en el aeropuerto de la Ciudad de México es problema del mismo aeropuerto.
¿no? Hay otras cifras y otros estudios que nos están diciendo, en efecto, el problema que estamos teniendo en el tránsito aéreo es por un problema de capacidad en el aeropuerto más importante del país. Y ante esto, que no podemos obviar la realidad, la normativa no le está dando la carga a las autoridades aeroportuarias, ¿no? ¿Qué incentivo tienen ellos para mejorar si al fin la carga va a ir ante el empresariado, que también es un empresariado que, como bien decíamos, ha sido súper golpeado? Como lo comentaba Isolda al principio, tuvimos un tema de crisis por una pandemia, donde Aeroméxico, no recuerdo o Delta se tuvo que declarar en quiebra ante los Estados Unidos, y aún así es sobre ellos que se va esta normativa, ¿no? Si alguien va a sufrir o resentir todo este tipo de eventos, son las empresas. ¿Qué opinas tú de eso, Isolda? Creo que son temas muy interesantes y creo que lo primero que hay que mencionar es que pues sí considero que si hay un beneficio indebido, si estamos hablando de un enriquecimiento ilegítimo como sería en materia civil por parte del Estado, pues es evidentemente incorrecto, ¿no? Pero creo que más allá del beneficio que tenga o no tenga el Estado, el problema más grande sí es esta carga desmesurada a la aerolínea, más porque la Corte nos dice que básicamente no viola los derechos de audiencia y debido proceso, esta indemnización en 10 días de la que hablábamos, ¿no? Y supuestamente dice que la razón por la que eso no ocurre es que pues básicamente solamente puede suceder si se cumplieron los requisitos legales para que proceda esa devolución en los 10 días. Pero yo digo, ¿dónde está realmente normado en términos del 14 y el 16 ese procedimiento? Y además, ¿cómo va después la aerolínea en todo caso a reclamar a la persona a quien efectivamente es atribuible, ¿no? O sea, digo, evidentemente, claro que tenemos mecanismos legales para ellos, pero de ahí a que realmente sea, pues no sé, un recurso efectivo, ya que no necesariamente lo es. Y entonces tendríamos que analizarlo también a la luz, por ejemplo, de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 8 y el 25. Y creo que sí es un problema que si bien podemos desde la superficie decir, pues que sí se está respetando la garantía de audiencia y que al final de cuentas las empresas pues después pueden reclamar y no es como que el Estado se va a quedar con nada ni el consumidor con nada extra, sino que es una cuestión de mera justicia, pues los mecanismos procesales implementados materialmente no garantizan esto, lo cual pues sí creo que es un problema, ¿no? Y pues como ya mencionábamos, esto a la luz de un mercado en el que de entrada los consumidores tampoco es como que tienen mucha opción, ¿no? Porque no, o sea, puedes decir, ay, bueno, me voy en camión, pero realmente no estamos hablando del mismo mercado. El mercado de transporte aéreo es un mercado diferente al mercado de transporte terrestre y que además tenemos un mercado donde de por sí ya vimos que no solo es difícil competir, sino que por las circunstancias fácticas en las que estamos viviendo, a las aerolíneas les está costando mucho trabajo seguir a flote, pues sí tenemos que proteger no solamente al consumidor, sino también al empresario, ¿no? Por ser un servicio tan importante. Además de lo que ya mencionábamos, de que pues evidentemente no debe ser una razón para que las autoridades eludan sus obligaciones echándole toda la bolita siempre a las aerolíneas, Claro. ¿no? Fíjate, qué interesante que ya es un tema no tan jurídico, tal vez sociológico, político, no sé cómo llamarle, pero esta estigmatización que se tiene muchas veces del empresariado, ¿no? Tenemos una parte de la opinión pública que dice los empresarios y las empresarias son los que mueven a México, son los que dan de comer, tenemos que apoyarlos, etcétera. Y por otra parte también tenemos este punto de vista que dice, pues sí, hermano, pero estos empresarias y empresarios que son los que concentran la riqueza en el país, son los que te dan dobles contratos para no pagar un seguro social, son los que tienden a hacer estos esquemas, por ejemplo en el sector de aviación, para seguir dando los menos beneficios posibles, ¿no? La ley, las modificaciones a la ley de aviación civil preveían, ¿no?, la necesidad de que cada que tú viajaras se te diera la oportunidad de llevar al menos un equipaje de mano, ¿no?, mínimo y sin costo. Pues ¿cómo le dieron la vuelta? Pues ahora las aerolíneas te ofrecen un precio más bajo con que no te incluye nada, ¿no? Absolutamente nada, o sea, te puedes llevar lo que lleves en las manos y listo. Entonces, me gustaría que me dieran su opinión al respecto. Vamos a regresar con eso en el tercer bloque. No se vayan. Ha sido un programa muy, muy interesante y todavía nos queda un ratito más. Regresamos. Estamos de vuelta en el Derecho a Disentir por Justicia TV. En el primer bloque y en el segundo pudimos analizar un poco de las implicaciones tanto normativas como económicas de esta nueva regulación o esta nueva imposición de cargas normativas en la Ley de Aviación Civil, ¿no?, tanto para los consumidores como para los empresarios. Y ahí es donde nos quedamos. Y ahora creo que nos podemos ir un poco a la pregunta más sociológica o política, como quieran verlo,
de cómo se le está tratando al empresariado. Como les mencionaba en el bloque anterior, ya no me acuerdo si lo hice fuera de cámaras, pero les decía, ¿no?, que existe este doble de discurso sobre si tenemos que apoyarlos o si ellos están abusando, hacia dónde nos está... Me parece sano que nos preguntemos, ¿no?, últimamente, si el sistema como tal capitalista y que tiende a la acumulación de recursos nos va a traer beneficios como sociedad o qué es lo que debemos esperar de este sector empresarial. Dalia, ¿qué opinas? Pues mira, la verdad es que es una realidad que en México tenemos una desigualdad enorme y que la riqueza está acumulada en muy pocas manos. Y esas manos son de los grandes empresarios y de estas grandes empresas que muchas veces llegaron a ser tan grandes por acuerdos por el gobierno. Entonces también hay una doble responsabilidad ahí que no hay que quitar. O sea, muchas de las empresas que están ahí es porque el gobierno les dio pues ciertas concesiones que, pues porque vemos que la élite política está unida con la élite económica en México. Y pues sí, o sea, tenemos esta desigualdad y se entiende que hay como un enojo pues social hacia los grandes empresarios y hacia la acumulación en pocas manos, pero por otro lado, creo que no, o sea, un país no se puede desarrollar plenamente si no se apoya a los empresarios. Y no nada más estoy hablando de los grandes empresarios, sino las pequeñas y medianas empresas y apoyar también pues a los nuevos emprendedores, que creo que eso hace falta en México, que en los últimos años se ha como hecho más visible, pues buscar este apoyo a las pequeñas y medianas empresas y microempresas también, que en México son muy comunes. Y pues, o sea, creo que no realmente podemos llegar a un crecimiento económico y a un desarrollo económico y a un también desarrollo social si no se apoya pues a los empresarios y al sector privado, que es muy, muy importante para que México crezca como país y para que pueda crecer la clase media que tanto anhelamos. Pero por otro lado, sí entiendo que hay este enojo social con las grandes empresas que acumulan tanto poder y dinero cuando es uno de los países más desiguales del mundo. O sea, por ejemplo, a mí lo que me... porque tiendo a querer escuchar las dos partes de la historia y creo que uno de los argumentos que más me han movido últimamente pues es de los trabajadores de cierta empresa de entregas a domicilio, que me dice, no puede ser que trabaje para la empresa más rica de América del Norte, y mi sueldo siga siendo el más bajo, ¿no? Y parece que hacia ese punto nos lleva el sistema. Una acaparación de utilidades por parte de la empresa, pero que no se ve derramada como tanto nos prometieron, pues en los sectores más bajos, ¿no? La fuerza laboral, llamémosle así, primaria. Isolda, ¿tú qué opinas de este tema? Varias cosas. Creo que es un tema muy complejo, evidentemente. Y creo que justamente en la sentencia que estamos analizando nos queda claro que pues estamos hablando de una cuestión de ponderación, ¿no? Que es al final de cuentas lo que de alguna manera ya nos está diciendo Dalia, ¿no? O sea, sí tenemos que proteger a los consumidores, cosa que se hace declarando constitucionales estos artículos de la Ley de Aviación Civil, lo cual creo que es muy bueno porque se protege al desaventajado. Pero por otra parte, también tenemos que proteger a las aerolíneas. Y la pregunta ahí es ¿por qué? Y creo que tenemos dos razones muy claras, ¿no? Porque la primera sería, ¿quién es el sector empresarial, no? Porque a veces creemos que las empresas son como estas entidades locas ahí, como suprahumanas, no sé, cuando en realidad no, están hechas pues de entrada pero son personas físicas o personas morales. Más de eso, pues al final de cuentas, las personas morales están hechas de accionistas y de socios, ¿no? Entonces el Estado pues tiene una obligación de proteger sus derechos, ¿no? Pero por otra parte, y creo que es más importante, porque creo que sí es muy evidente que ya establecimos que existe una desigualdad y un abuso por parte de estos grupos empresariales que tienen mucho poder tanto económico como político, el cabildeo, ¿no? Que incluso permea en la legislación y todas estas cosas, que por eso creo que la Ley de Aviación Civil es una acierto en la protección al consumidor, porque se brinca ese cabildeo de las grandes empresas de aeronáutica, ¿no? Creo que al final de cuentas hablamos de que si protegemos a un empresario en un sector que es tan importante, también estamos protegiendo al final de cuentas al consumidor, ¿no? Que es un poco con lo que habíamos empezado y creo que también es importante retomarlo al final, ¿no? Porque al final de cuentas, si las empresas quiebran o las empresas no pueden proveer el servicio de manera eficiente, al que afecta es al consumidor.
Entonces, creo que por eso tenemos que ponderar específicamente cada una de las medidas para asegurarnos de que se proteja tanto al consumidor como al empresario en aras de proteger en última instancia al consumidor y no solo al empresario como persona física. Y pues para eso justamente la misma sentencia pues nos habla de el test de proporcionalidad, ¿no? Que digo, ya es una cosa muchísimo más jurídica, pero creo que es una buena herramienta para determinar en qué casos vamos a proteger a quién y cuáles son los derechos que están en colisión, platícanos, ¿no? Isolda, el test de proporcionalidad, que como bien dices, ampliamente utilizado en la Corte para este determinado tipo de asuntos. ¿Cómo va? ¿De qué va el test de proporcionalidad y cómo juega en este caso concreto? Pues creo que para decirlo lo más rápido posible, cuando tenemos dos derechos que están en juego, vamos a tener que hacer un ejercicio que se llama ponderar, ¿no? Vamos a determinar qué derecho va a prevalecer sobre otro, no de manera total, porque los derechos humanos pues no podemos simplemente negarlos y desaparecerlos para proteger otros, sino que tenemos que determinar en qué medida se va a proteger un derecho y se va a restringir otro, en qué medida está justificado. Para eso, la Corte nos ha dado elementos particulares que tenemos que analizar para determinar cómo va a funcionar esta restricción, que en el caso concreto, como vimos, evidentemente era una cuestión de libertad tarifaria, básicamente, y yo creo que de manera implícita también la libre competencia y concurrencia, y por otra parte los derechos del consumidor, ¿no? Entonces, los elementos de este test de proporcionalidad son, en primer lugar, que persiga un fin constitucionalmente válido, la restricción. En segundo lugar, que sea una medida idónea, que pues básicamente se refiere a que efectivamente esté tutelando y proteja el derecho a través de esta medida que estamos imponiendo para limitar de alguna manera el derecho. En tercer lugar, que sea una medida necesaria, es decir, que si tenemos una medida menos restrictiva que podamos implementar a través de la cual también protegemos el derecho, pues no se va a justificar que implementemos esta restricción. Y finalmente ya una ponderación en sentido estricto, y por esta ponderación nos referimos ya a hacer el choque, ¿no? La colisión particular entre ambos derechos. Y creo que por eso, al final de cuentas, tendríamos que irnos a cada uno de los artículos de la Ley de Aviación para determinar si está justificada esta protección al consumidor o no está justificada esta protección al consumidor. Y pues también para las empresas, claro, en lo que hablábamos de si van a poder recuperar después su dinero, si el mecanismo es ad hoc o no, todas estas cosas pues también se pueden ponderar, ¿no? Y creo que eso es una maravilla de pues la reforma de derechos humanos que estamos celebrando los 10 años, ¿no? Entonces, yay, gracias Suprema Corte por darnos una muy buena herramienta que además es muy fácil, ¿no? De acordarte de los pasos y entonces te ayuda mucho, ¿no? Incluso cuando no estés haciendo un análisis jurídico, creo que es una estructura mental interesante para analizar los problemas, claro, ¿no? Fíjate qué importante esto que mencionas del test de proporcionalidad, cómo ha sido utilizado por la Corte Mexicana y cómo criticable por muchas razones o valorado por muchas otras, ¿no? Pero cómo ya hemos entendido al test de proporcionalidad como una medida para analizar este tipo de situaciones o de colisiones, ¿no? Estas gradas, como suelen utilizarse en la Corte Mexicana y que tenemos muchos casos como marihuana, como pelea de gallos, etcétera, donde se utiliza esta estructura de pensamiento para llegar a la conclusión de si una determinada medida es válida o no, o debe prevalecer su constitucionalidad o no, pero también esto entendiendo en que el test de proporcionalidad puede aplicarse de muchas maneras. Hay cortes que lo utilizan de distintas maneras, hay cortes a lo largo del mundo que utilizan escrutinios distintos, pero todos van encaminados hacia una misma forma, ¿no? Me parece que termina siendo una discusión más doctrinaria sobre cómo implementar este método, si son 3 grados, si son 4 grados, pero al fin y al cabo me parece, como dices, bastante rescatable que en México ya tengamos establecido que la protección de derechos humanos, cómo funciona con este tipo de mecanismos y que la Corte está comprometida con su defensa. Pues bien, nos quedan muy poquito tiempo, pero de verdad que ha sido un programa extraordinario donde he aprendido muchísimo de lo que nos han aportado a la conversación. Iría contigo, Dalia, como conclusiones, ¿con qué te gustaría cerrar este programa? Y muchas gracias por venir. No, gracias a ti por invitarnos y pues a todo el equipo de Derecho a Disentir. Es un gusto estar aquí, primero que nada. Y pues de conclusiones de esto, pues creo que, o sea, yo concluiría que que pues todo este tema es una como responsabilidad compartida que no solo debe de caer en las empresas, que debe de caer en el gobierno, y creo que no tocamos mucho el tema del aeropuerto, pero creo que también es un tema, ¿no? Que el gobierno debe de
pues de proveer un aeropuerto que sea eficiente para que las empresas no tengan estos problemas de retrasos y de que no pueden salir y que al final acaban afectando a las empresas cuando muchas veces no es responsabilidad de las empresas, es responsabilidad de que no tenemos un aeropuerto eficiente y con la capacidad que necesitamos en esta ciudad tan grande como es la Ciudad de México. Y pues por otro lado está este tema de que sí, las aerolíneas creo que en los últimos años han reducido sus como servicios como de pues lo que ya habíamos hablado de la comida y de que no puedes ya subir maleta y pues todas estas cosas que al final vulneran los derechos de los consumidores. Y pues sí, creo que se debe de proteger a la industria porque es una industria sumamente importante, que también, pero también se debe de proteger al consumidor para que no abusen pues de nuestros derechos y pues que podemos pagar un precio justo por lo que estamos teniendo y que haya competencia y que podamos escoger en qué aerolínea nos queremos ir y que esa competencia genere que nos den mejores tratos y que esa competencia va a ser como, pues yo me quiero ir con esta aerolínea porque en esa sí me dan de comer y en esa sí puedo llevar mi maleta y en esa me tratan mejor y en esa no se retrasa y poder escoger, ¿no? Que eso es lo que últimamente ha pasado, que los consumidores no podemos escoger con qué aerolínea nos queremos ir porque no hay opciones, porque no se ha protegido a la industria como se debería y pues la verdad es que más en estos momentos pues tan difíciles como fue la pandemia para las aerolíneas, la verdad fue muy, muy difícil. Pues al proteger a la industria estamos protegiendo también a los consumidores. Claro. Y creo que esas serían mis conclusiones. Muchísimas gracias. Coincido completamente con lo que mencionas. Hay que apoyar y hay que apoyar a los usuarios y hay que apoyar también a una industria que está muy afectada. Isolda, se me olvidó comentarte también, me parece que tocaste un punto muy acertado y es... Te da mucha esperanza ver que nuestro órgano legislativo retoma las demandas de la población, del usuario, a pesar, como dices, de todo este lobbying o de toda la injerencia que pudiera tener un agente económico tan importante como son las aerolíneas, ¿no? Y que seguramente se dio en el proceso legislativo muchísima presión y aún así salió la ley adelante, que podemos decirlo, pues sí, independientemente de si consideramos que pudo ser excesivo en algunos puntos, pues de que beneficia a la usuaria y al usuario, hay beneficio. ¿Con qué te gustaría cerrar a ti? Y muchísimas gracias por venir, Isolda. No, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias a Derecho a Disentir y pues por supuesto a la Suprema Corte, porque creo que estos espacios son no solamente muy importantes para los estudiantes, sino muy divertidos, la paso muy bien. Entonces, creo que mi conclusión sería un poco que me gustó mucho esta sentencia y creo que nos da un elemento muy importante que es analizar los problemas de manera multidimensional, ¿no? O sea que si de bote pronto decimos, sí, hay que proteger al consumidor, o sea, sí, pero vamos a ver cómo, por qué no, qué tipo de mercado es, cómo estoy afectando los derechos de las empresas, en qué se beneficia el Estado. Todos estos temas colaterales que hemos tratado nos llevan a tener una perspectiva con mucho pensamiento crítico de problemas que la verdad es que son extremadamente complejos, ¿no? Creo que lo logra esta sentencia tanto pues como por parte del legislador a la hora de pues redactar la ley de aviación civil, pero también la Suprema Corte al mencionar estas cosas, quizá no estemos de acuerdo en la ponderación que hace algunas cosas, pero no importa, sí ve la pluralidad de factores, ¿no? Es un problema multifactorial y multidimensional y en ese sentido creo que nos deja mucho en qué pensar. Además, creo que al final de cuentas lo que sí me gustaría mencionar es que sí hay un problema cuando estamos pensando que la carga de salvar a la aerolínea en una situación de pandemia debe recaer en el sandwichito que pagas o no pagas, porque eso realmente no es congruente con lo que efectivamente está dañando a las aerolíneas, ¿no? O sea, como Volaris no va a quebrar o no quebrar dependiendo de si subes o no subes la maleta, ¿no? Es una cosa muchísimo más compleja que eso y en ese sentido creo que si bien sí estamos hablando mucho de la protección al consumidor, también sería muy interesante ver un análisis por parte de qué es lo que está haciendo que las aerolíneas pues no puedan seguir a flote y qué medidas debe tomar el Estado para protegerlas, porque creo que no es por medio de los derechos al consumidor que en esta sentencia se tutelan de manera efectiva.
efectiva, en mi opinión. Y pues, eso es todo. Claro, Gracias. qué importante esto último que tocas. Muchas veces tendemos a simplificar el problema y creer que sí, como bien mencionas, pues la empresa va a quebrar simplemente porque le pedimos que nos dé cacahuates, ¿no? Y pues no, lo cierto es que detrás de sus costos de operación hay muchísimas implicaciones y muchísimas variables. El costo de los combustibles que utilizan, el costo del aeropuerto, como bien lo mencionaban, de los slots, etcétera, ¿no? Y de todos los impuestos y tarifas que ellos también tienen que cubrir, y eso es algo que tenemos que analizar y que sin duda sería muy relevante por qué quiebran tanto las aerolíneas mexicanas, hasta dónde se tiene que meter el Estado, e incluso llegaron a salir algunos argumentos que hablaban de la nacionalización de la industria en algún momento. Pues es un argumento, ¿no? Habrá que analizarlo, pero ya vi las caras de sorpresa ahí. Yo les agradezco mucho, sin duda creo que eso es lo mejor, cuando nos quedamos con más preguntas que respuestas, y así es como me dejan. De verdad, muchísimas gracias por haber venido y muchísimas gracias también en casa por acompañarnos. Esta fue una excelente emisión del Derecho a Disentir por Justicia TV y nos vemos en la próxima. Adiós.